Tenorio, gusto en saludarte. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto en saludarles. Bien, a ver, primera lectura. Resultado previsto, ¿no? Sí, pues mira, básicamente todas las encuestadoras serias hablaban de 4 victorias para Morena. Hay que decirlo, fue una buena jornada para el partido del presidente, donde ganan 4 de 6 gobernaturas en juego. Es importante mencionar que Morena no gobernaba en ninguna de las 6 entidades en disputa, entonces por eso, pues que suman ahora 20 gubernaturas bajo las siglas de Morena, pues no puede decirse que fue una mala tarde para ellos, más 2 que gobiernan sus aliados, el caso de San Luis Potosí con el Partido Verde y Morelos con el Partido Encuentro Social. De manera que hoy tenemos 22 entidades federativas ya en manos de Morena y sus aliados. Solamente están 5 entidades gobernadas o que serán gobernadas por Acción Nacional, 3 por el PRI y pues con esto nos da un poco el panorama nacional de cómo quedará en este nivel de gobierno. Aquí lo interesante, mi estimado Eduardo, es que pues básicamente el presidente López Obrador está logrando lo que no logró hacer el presidente Vicente Fox en el 2000 cuando se logró la tan anhelada alternancia. Tú recordarás que en ese momento el presidente Fox nos decía que iba a sacar el PRI de los Pinos y efectivamente fue lo que hizo. Ganó la presidencia y sacó el PRI de los Pinos, pero nunca le pudo arrebatar el poder de los gobernadores. Recordarás que en aquel momento, por ahí de los años 2001, 2002, se armó un frente de gobernadores muy fuerte, un bloque contra un poco de contención contra el presidente Fox. Es cuando surge la CONAGO y empiezan a surgir estas instituciones que agrupaban a los gobernadores que no eran emanados del partido del presidente. Y ahora el presidente López Obrador pues entendió que había que quitarle ese poder a los gobernadores que permitieron el regreso del PRI en el 2012 con el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora el PRI se queda solamente con 3 gobernadores, de los cuales 2 están en disputa el próximo año, que es Coahuila, con el caso de Miguel Riquelme, y el caso del Estado de México con Alfredo del Mazo, y solo les quedará pues el priista que ganó ayer, Esteban Villegas, que aunque fue postulado por la coalición Vamos México, pues es de origen priista. Aquí es importante comentar con el auditorio, estimado Eduardo, que el PRI no ganaba una elección de gobernador desde 2017, es decir, desde que ganaron Alfredo del Mazo en el Edomex y Miguel Riquelme en Coahuila, el PRI no había ganado una sola gobernatura hasta el día de ayer, de manera que pues, el PRI debe estar con claroscuros porque pierden Hidalgo, pierden Oaxaca, pero sin duda el hecho de que alguien gane bajo las siglas, en este caso de la coalición Perú Purista, pues es algo que hay que destacar. En mi opinión, pues creo que el presidente Morena se equivoca al cantar 6 de 6, se equivoca al no asumir que Aguascalientes y Durango eran batallas complejas, porque, digamos, 4 victorias, insisto, es una muy buena tarde para los aliados del presidente. Ahora hay otro aspecto muy relevante que creo que vale la pena comentar, estimado Eduardo, que es el caso de que 2 mujeres más ganan gubernaturas. El caso de Mara Lezama en Quintana Roo y el caso de Tere Jiménez, de origen panista, en Aguascalientes. Con esto ya tenemos 9 mandatarias en el país. Nunca en la historia de nuestro país había habido 9 mujeres gobernadoras. Y esto sin duda pues es reflejo de una lucha que han tenido organizaciones, mujeres, activistas, por supuesto líderes políticas que han empujado e impulsado la paridad de género desde hace muchos años. Y hoy no solamente tenemos paridad en las cámaras, sino también poco a poco empieza a haber paridad a nivel gobernadores, donde hoy tenemos 9 que se suman estas 2, pues a gente como que ya muy conocida, como Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, María del Pilar en Baja California, Lorena Cuellar de Tlaxcala, Evelyn Salgado en Guerrero, entre otras. De manera que interesante el panorama y hay algunos otros aspectos que me gustaría comentar, pero no sé si de este primer saque te No, a ver, parezcan coméntalos, interesantes. coméntalos. Pues mira, sin duda, otro aspecto muy relevante, particularmente si hacemos un análisis profundo de lo sucedido en Morena, es que de las 4 victorias que obtienen,
3 es con candidatos que provienen del Senado de la República. El caso de Américo Villarreal en Tamaulipas, de Julio Menchaca en Hidalgo y Salomón Jara en Oaxaca, son ex senadores de la República o senadores con licencia, como propiamente se le conoce. Esto para muchos, pues es una señal de que Ricardo Monreal, aunque puede estar distanciado del Senado de la República, como dicen por ahí, pues se le mueve una patita, ¿no? Pero todavía tiene algo de influencia y de incidencia. Y por supuesto que estos 3 gobernadores, pues se suman a otros que ya son gobernadores, ¿no? Otros ex senadores que ya hoy están al frente del Poder Ejecutivo, como el caso de Sinaloa o el caso de Baja California Sur. De manera que interesante pues ver qué van a hacer estos gobernadores que tienen una cercanía natural con el líder de Morena en el Congreso, con Ricardo Monreal, y que de alguna manera pues ha querido mantenerse en la jugada para el 2024, que claramente pues esta elección de ayer nos empieza a dar luces de por dónde va la situación hacia el 24. Y en ese sentido, otro aspecto muy relevante del 2024 es que me parece que hay que destacar que la Alianza Va por México obtiene sus primeras victorias a nivel gobernador. El año pasado no ganó esta coalición ninguna gubernatura. Si bien le fue bien en la Ciudad de México, le fue bien en otros lados, como coalición no ganó ninguna gubernatura. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, ganó solo por el PAN, y Maru Campos, la gobernadora actual de Chihuahua, ganó por las siglas de PAN y PRD, es decir, no por la coalición que reúne a los 3 partidos PRI, PAN y PRD. De manera que ahora, en esta elección, tanto la candidata Tere Jiménez de Aguascalientes como Esteban Villegas en Durango sí ganan bajo la coalición Va por México, y esto es un tema que tenía muy contentos ayer a los líderes de oposición, a Jesús Zambrano, a Marco Cortés y a Alejandro Moreno, líderes del PRD, PAN y PRI respectivamente, porque estaban claramente interesados pues, en que esta coalición funcione de cara al 2024. Y en este sentido, pues llama la atención que no fue una buena tarde para Movimiento Ciudadano. Tú recordarás que Movimiento Ciudadano había tenido buenas jornadas en el pasado, habían ganado gubernaturas como Nuevo León, nada más ni nada menos el poderoso Estado del Norte, pero ahora, pues Movimiento Ciudadano, casi todos sus candidatos estuvieron por debajo del 5%, con lo cual me parece que el partido de Dante Delgado deberá reflexionar seriamente sobre si en esta tendencia a un bipartidismo o a una elección de 2, como parece que será el 24, no le conviene tomar partido y definirse de un lado o de otro, dadas las circunstancias, o pues digamos, lo que parece es que están esperando una posible fractura dentro de Morena y cachar lo que pudiera salirse del partido del presidente. Finalmente, 2 aspectos que me gustaría dejar muy claros, Eduardo, uno es que el INE muy bien organizó Y la tampoco hay elección. críticas al INE, ¿eh? A mí ¿Sí? llama la atención que el presidente le ha bajado de tono beligerante en contra del INE de una manera muy relevante. Muy relevante, ¿Sí? hay que destacar el papel, eran elecciones pues en territorios difíciles, ¿Sí? como es el caso de Tamaulipas, el caso de Dominada por el Durango. narco, ¿no? Vamos a Pues hablar sí, con claridad, digamos, ¿sí? crimen organizado, pero también hubo otros retos, como lo sucedido en Oaxaca, donde tuvimos un huracán hace unos días que golpeó fuertemente la Sí, costa, dificultad para instalar casillas, para celebrar elecciones, y claro. aún así el sondeo, digamos, las encuestas, los conteos rápidos, los resultados fluyeron bastante bien, oportunamente. El margen con el que gana Salomón Jara también, pues, permite que nadie especule sobre alguna posible situación fuera de lugar, pero me parece que el hecho de que el INE no haya sido parte de la conversación, como lo mencionas, claramente Sí. es un triunfo para ellos. A ver, tenemos un comentario y pregunta, Miriam. Así es, yo, buenos días. Valenete nos escribe y dice, ¿con estos resultados sería suficiente para que Marco Cortés dejara de ser presidente del PAN? Pues mira, la verdad es que para el PAN no fue una mala tarde en términos de que sostiene o mantiene el gobierno de Aguascalientes.
Durango, que si bien era un estado gobernado por el Partido Acción Nacional, ahora también queda en manos, aunque si bien de Esteban Villegas, que es de origen priista, queda en manos también una coalición en la que participaba el PAN. De manera que de ninguna forma me parece que para el Partido Acción Nacional y Marco Cortés sea una mala tarde el resultado de ayer domingo. Sin embargo, donde sí hay muchas presiones, pues es en el caso del PRI, ¿no? En el caso de Alejandro Moreno, ahí sí hay una presión fuerte, hay voces críticas e inclusive pues ya una corriente interna que empieza a pugnar por un relevo dentro de la dirigencia de este partido. Como les comentaba, antes del 2024, perdón, vienen dos elecciones todavía de gobernador muy importantes, el Estado de México y Coahuila, que son los últimos dos bastiones que le quedan al PRI. Nunca en la historia del Estado de México y nunca en la historia de Coahuila ha gobernado un partido distinto al PRI. Entonces, la pregunta es si con este liderazgo de Alejandro Moreno, que claramente ha chocado con los gobernadores Riquelme y Del Mazo, le alcanza al PRI para defender esos dos territorios. Si el PRI llegara a perder esos dos estados, solamente se quedaría con Esteban Villegas, que ganó el día de ayer en Durango. De manera que me parece que en el PRI es donde seguramente habrá mucho más reflexión, mucho más discusión interna. Hay que recordar que exactamente hace 6 años, después de estos resultados de ayer, hace 6 años, Manlio Fabio Beltrones presentó su renuncia a la dirigencia del PRI, justo porque habían perdido varios de los estados con la coalición PAN-PRD. De manera que pues muchos están volteando a ver si Alejandro Moreno estará haciendo o pensando hacer lo mismo. De manera que me parece, atendiendo puntualmente a quien amablemente nos escucha, que hoy la disputa estará más dentro del PRI que dentro del Partido Acción Nacional. Ahora, Movimiento Ciudadano se quedó sin nada. ¿Qué es lo que necesita la oposición? ¿Necesita mayor unidad? Pues mira, justamente en los días previos a esta jornada electoral hubo muchas voces que le están pidiendo al Movimiento Ciudadano que ya se sume abiertamente a Va por México o a esta alianza opositora, ¿no? Movimiento Ciudadano es un partido que ha crecido en los últimos años. Han ganado la gubernatura de Jalisco y de Nuevo León, que son dos estados pues sumamente importantes para nuestro país, donde se genera mucha riqueza, donde hay mucha inversión y donde además Movimiento Ciudadano ha ganado importantes victorias a nivel local también. Y es por eso que les han pedido que se sumen a la alianza Va por México, esta alianza opositora. Sin embargo, hay voces dentro del Movimiento Ciudadano que dicen aguantemos lo más posible porque podemos cachar o podemos aquí recibir a quienes vayan a romper de Morena. Y particularmente, pues están pensando en el senador Ricardo Monreal, que tiene una relación añeja con el partido y con Dante Delgado. Hay que recordar que antes de esta ocasión que fue legislador, Ricardo Monreal fue diputado federal y fue coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, de manera que claramente hay una relación entre el senador Ricardo Monreal y Movimiento Ciudadano. Pero también se especula mucho con una posible salida, que aunque la ha negado el canciller, pues todo el mundo dice, bueno, si se sale tiene que caer en algún lado y podría ser Movimiento Ciudadano en el caso de Marcelo Ebrard. De manera que Movimiento Ciudadano está un poquito en un debate o en un dilema sobre si quedarse como una tercera alternativa y cachar las decisiones o los rompimientos internos de los partidos, o bien pues ya sumarse abiertamente a un bloque opositor, como sí lo han hecho en el Congreso. Digamos, el papel de Movimiento Ciudadano, sobre todo en el Senado, ha sido parte de la contención que le ha impedido pasar algunas cosas al presidente, inclusive en la propia reforma eléctrica, que ustedes recordarán que fue un debate intenso hace unos meses. De manera que sin duda habrá que estar muy al pendiente y claramente el Movimiento Ciudadano jugará un papel relevante en los próximos 24 meses de cara al 2024. Yo quería que nos dijeras cómo quedan, por ejemplo, el caso de Monreal, ¿no? Si sigue siendo un elemento importante digamos, en el balance de fuerzas en materia política, y que a mí me parece muy interesante el papel que ha jugado Monreal. Y otro, el asunto de la declaración de Porfirio Muñoz Ledo. No es cualquier declaración y es muy fuerte lo que dijo.
Y me parece claro que si alguien pensaba que todavía estaba cerca del presidente, y con eso ya no debe de tener ninguna duda, ¿no? Miren, son dos expresiones de un mismo problema, que es que se está rompiendo el bloque que llevó al presidente a ganar en el 2018, ¿no? Claramente hay divisiones al interior de Morena, en estos liderazgos que, digamos, pues, juntos en una vocación de triunfo fueron contundentes en la elección del 2018. Por un lado, Ricardo Monreal ha sido, pues digamos, pública su distanciamiento con Palacio Nacional, pero el poder que hoy todavía tiene el senador Monreal me parece que es algo que no puede soslayar en el centro histórico allá en Palacio Nacional. Primero, porque tiene aliados suficientes dentro del grupo mayoritario de Morena en el Senado que le permitiría darle la mayoría a la oposición. O sea, todavía hay entre 15, 20 senadores que son fieles a Ricardo Monreal, más allá digamos, del partido, son fieles a su coordinador, y esos 20 senadores, 15, 20 senadores, si se van o jalan con la oposición, pueden parar reformas importantes como las que se espera para el siguiente periodo ordinario que empieza el 1 de septiembre. Entre ellos, mi estimado Eduardo, el paquete económico 2023, que será relevantísimo por todo lo que las implicaciones que tendrá el paquete económico y la situación macro que estamos viviendo hacia adelante. Pero por el otro lado, Ricardo Monreal pues ha venido construyendo una serie de alianzas donde la mayoría de los nuevos gobernadores han sido emanados del Senado de la República. Y esta elección no es la excepción. 3 de los 6 nuevos gobernadores tienen origen en el Senado de la República. Hace un año pasó lo mismo, inclusive con los senadores de oposición. O sea, Mauricio Curi, hoy gobernador de Querétaro, viene del Senado. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, viene del Senado de la República. Y esto le da un nivel de interlocución a Ricardo Monreal que no cualquier actor político lo tiene. Debe haber entre 8 o 10 gobernadores emanados del Senado de la República, y falta ver qué pasa con Coahuila y Edomex, porque bueno, en Coahuila podría ser el senador Guadiana, y candidato de Morena, y lo mismo en Edomex está el senador Higinio Martínez, que ya alzó la mano, el líder del grupo Texcoco, de manera que me parece interesante ver cómo Ricardo Monreal moverá sus fichas, pero de ninguna manera creo que hay que darlo por muerto, ni pensar que no va a ser un jugador relevante en el 24. Ahora, lo que decías de Porfirio Muñoz Ledo, que digamos, creo que hay que celebrar su inteligencia y lejos de pues, insultarlo, yo creo que estamos viviendo los últimos años de un gran personaje clave en la historia política moderna de México. Me parece que Porfirio Muñoz Ledo pues, pone un tema en la mesa con una contundencia que nadie le había puesto y que vale la pena pues, reflexionar en torno a ello, ¿no? Hoy hay un gran artículo en el Financiero de Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad, que justamente habla de la complejidad de las transiciones en estados que están vinculados a la actividad del crimen organizado. Es decir, ¿qué va a pasar en Tamaulipas ahora en la transición? ¿Y qué va a pasar en Hidalgo, que ustedes saben que ha sido un estado muy relacionado con el huachicol, ¿no? Con el robo ilegal de combustibles? ¿Por qué? Porque en la transición los grupos delictivos aprovechan la ausencia de poder o los vacíos de poder para tomar más presencia, para tomar más liderazgo. Y pues ahí está el caso de Colima, por ejemplo, que cambió de gobernador el año pasado, llega la gobernadora Elvira Vizcaíno, y en menos de un año se convierte en la entidad más violenta del país, ¿no? Entonces, siempre estos momentos de transición son complejos. Vendrán los casos de Tamaulipas, vendrá el caso de Hidalgo, como lo menciona hoy Eduardo Guerrero en este texto que citaba, pero lo que nos debe dejar, digamos, las palabras de Porfirio Muñoz Ledo, es que por supuesto hay una relación que tiene que ver claramente con la política pública que ha desarrollado este gobierno en materia de seguridad, que le hace falta pues poco más de explicar, de claridad, de detallar, y pues seguramente en los próximos meses habrá más debate sobre ello. Viene una reforma pendiente sobre si hay que pasar el liderazgo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, y me parece que ahí serán los momentos donde los diferentes liderazgos partidistas deberán poner los temas a discusión, pero vaya tema que sembró Muñoz Ledo
con Sí, esta hombre. inteligencia que siempre le ha caracterizado, ¿no? El momento de hacerlo antes de la cumbre, cuando Estados Unidos ha dicho que cualquier gobernante que ande jalando o siendo aliado de los grupos delincuenciales se va a aguantar, o sea, se iba a ejercer algún tipo de... O sea, el asunto es intencionalmente puesto ahí, pero qué valentía o qué osadía el de meterlo, no como que ha permitido, no, sino los tacha como aliados directos. O sea, está grueso. Sin duda puso un tema en la mesa, como dices tú, con un timing, pues, digamos, muy bien Es calculado, muy bien abusado, pensado. abusado, Y abusado. sin duda, pues esto va a provocar una serie de reflexiones al interior del gobierno federal y por supuesto que la oposición, ya lo habíamos platicado en algún momento, debería estar hablando de estos temas que la ciudadanía pues, los vive cotidianamente Sí. con pues, la situación de seguridad que se vive en todo el país, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros.